Hola a todos, nosotros somos el Grupo 2, que está compuesto por Daniel Reyes, Laura Manuela Rodríguez, Laura Hoyos, Darío Montoya y Sofía Fidalgo, y nuestro tema de investigación son los baños neutros en la universidad. En el 2019, la Universidad de los Andes implementó la medida de baños neutros en el campus. Ellos afirman que la iniciativa permitirá a los estudiantes, profesores, personal administrativo y visitantes utilizar estos baños independientemente de su identidad o expresión de género. Nuestra pregunta de investigación fue: ¿cuál es la experiencia de las estudiantes mujeres de la Universidad de los Andes en los baños neutros? Al hablar de experiencia, queremos ahondar en los sentimientos, opiniones, sensaciones de las mujeres a la hora de utilizar estos baños. La metodología que consideramos pertinente usar fueron los grupos focales. Hicimos dos grupos focales en donde las participantes eran mujeres estudiantes de la universidad, de diferentes edades y de diferentes carreras. El primer grupo focal fue solo de mujeres, 100% mujeres, desde las participantes hasta las moderadoras. Y el segundo, los moderadores fueron hombres. Bueno, mi nombre es Sofía y también voy a hablar sobre las dificultades que tuvimos durante como la recolección y el análisis de los datos. Pues yo personalmente identifiqué que mi dificultad más grande no fue tanto al momento de la recolección, sino más al momento del análisis de la información, porque yo fui la encargada de hacer la transcripción de una de las entrevistas pues, con los grupos focales. Yo empecé a hacer la transcripción parando el video y en cierto momento me di cuenta que había ciertas palabras que se me habían pasado, como por estar haciendo las dos cosas al tiempo, como por estar oyendo el video y pasando lo que decía. Que ciertamente no eran palabras como muy largas ni como importantes, pero pues sí cambiaban un poco como lo que quería representar la persona que nos estaba contestando la pregunta. Entonces mi solución para esto fue poner el video en cámara lenta y me devolví y me di cuenta que evidentemente sí había ciertas palabras que me había saltado, entonces lo corregí y ya de ahí en adelante pues empecé a pasarlo con el video en cámara lenta y así pues como que ya no se me estaban pasando las palabras, sino que las oía con mucha más claridad y era mucho más fácil para mí que pues la transcripción quedara como realmente precisa con las oraciones de las respuestas del grupo focal. Yo sí voy a hablarles un poco de las dificultades que se me presentaron y de las soluciones a las que recurrí para poder sacar el proyecto adelante. A la hora de hacer el grupo focal, la dificultad que más fue clara para mí y de las que intenté cambiar de una al momento en el que me di cuenta fue el hecho de ser insider dentro de la población. Entonces, pues nosotros estar hablando de la percepción de las mujeres dentro de los baños, yo hice parte pues del grupo focal que era solamente de mujeres, entonces cuando estábamos hablando pues como de las prácticas, muchísimas veces era muy limitado al principio pues como la información que recolectábamos porque dábamos por sentado que todas entendíamos de lo que estábamos hablando. Entonces después cuando salió un poco la conversación de que los hombres no tienen ni idea de qué es lo que hacen las mujeres en el baño, entonces ahí fue como un switch que de una me tocó como tratar de abundar un poquito y de preguntar un poco más cosas que para mí son obvias porque soy mujer y tengo la experiencia, pero que seguramente para otra persona que no hace parte como de la población no es evidente. Entonces creo que esa fue una de las dificultades y una de las soluciones. Y la otra fue el hecho de sentirse juzgadas. Entonces fue algo que pasó con las 4 integrantes del grupo focal y es que al principio todas decían algo positivo, todas tenían algo bueno que decir de los baños mixtos, todas decían que era súper inclusivo y al principio si decían algo negativo lo contrarrestaban como con algo positivo. Entonces cuando ya todas estaban como un poco más en confianza para poder salir como de esa necesidad de justificarse. Entonces creo que de pronto hubiera sido más fácil en una entrevista el hecho de ser un poquito más sinceros porque pues no está las otras personas como para juzgarlas, pero las moderadoras pues hicimos un buen trabajo en hacerlas sentir cómodas y pues llevamos la conversación a un espacio seguro en el que a lo último pues dijeron todo lo que estaba en su cabeza. Hola, soy Darío Montoya, estudiante de Economía y Gobierno y Asuntos Públicos, y aquí expondré las dificultades que atravesé en el proceso de recolección de datos. La dificultad que yo presenté en el proceso de recolección de datos es saber si los códigos estaban bien aplicados, es decir, situaciones o comentarios que daban los participantes, saber en qué códigos específicos ponerlos, porque había situaciones que se podían implementar en varios códigos a la vez, o que simplemente como que no le hallaba como una pertenencia a algún código y pensaba como crear un nuevo código, pero luego pensaba como, ¿es necesario crear un nuevo código para esta situación? Entonces, ante dicha problemática, la solución fue como especificar muy bien
¿Qué tienen los códigos? De tal manera que si había alguna situación o alguna opinión de las entrevistadas que encajara más o menos en alguna de esas situaciones, se ponían en dicho código. Es decir, como bueno, si cumplía en mayor manera cierto código, se aplicaba en ese código en lugar de crear un código totalmente nuevo para dicha situación. Porque principalmente cuando sucedía esto era cuando se realizaban observaciones que pasaban una vez o que solo una entrevistada decía. Entonces, como que esta clase de situaciones como que nos encaminaron a primero como definir mucho mejor los códigos y entender cuáles situaciones pertenecían a cuáles códigos. Hola a todos y a todas, mi nombre es Daniel Reyes y expondré algunos de los problemas y soluciones que afrontamos durante la investigación cualitativa en el semestre 2022-1. Nosotros tuvimos como objeto de estudio la política pública de la Universidad de los Andes de los baños neutros y la percepción de las mujeres andinas. Entonces tuvimos un problema, por un lado, al principio en la investigación de faltas de vacíos de información pública y de encontrar los detalles puntuales de la política pública. Nos dimos cuenta que al principio de la investigación, que a través de los canales de la Universidad de los Andes no conseguimos ningún documento que se refiriera a una propuesta política pública puntual relacionada a los baños mixtos, sino solamente encontramos artículos o insumos de información de tipo de noticias, en donde solamente se resaltaba a manera de prensa la política de baños públicos de la universidad. Entonces, nosotros como grupo decidimos de que ante este vacío de información acudimos directamente a las directivas que dieron pues luz verde a este pues proyecto de baños neutros, que fueron puntualmente a través de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la universidad, mediante la Oficina de Buenas Prácticas. Nosotros pudimos acceder a la política pública pidiéndola directamente a la directora de Buenas Prácticas, que en este caso sería Ana María Ibáñez. Entonces, en este caso, a través del vacío de información que nosotros nos dimos cuenta de los canales institucionales, nos dimos cuenta que tuvimos que ir directamente a la persona que dio luz verde a esta política pública para poder conseguir los insumos suficientes para poder llevar a cabo esta investigación cualitativa. Un problema que tuvimos en la etapa del diseño del proyecto de investigación es que planteamos preguntas para el grupo focal que suponían, primero, que las participantes se sentían incómodas al entrar a los baños neutros y segundo, que había diferencias entre los baños neutros y los normales. Por ejemplo, preguntamos, ¿cómo se diferencian los baños neutros de los normales? Estas preguntas eran erróneas por dos razones. Primero, porque podíamos cerrar las respuestas de las participantes, así se sentían incómodas o no, en vez de permitirles a ellas elegir expresar exactamente qué sentían de la multiplicidad de cosas que podían sentir y dejarles expresar eso de la forma en que lo quisieran expresar. La segunda razón es que plantear las preguntas en términos de baños neutros en contraposición de baños normales las podía instar a pensar en términos de esa contraposición, a pesar de que puede que no los hayan considerado opuestos. Entonces, para resolver este problema, pensamos en preguntas orientadas a consultarles primero qué sentían al momento de ir a un baño neutro, para que en el transcurso del grupo focal pudiéramos enfocar las demás preguntas para profundizar sobre lo que ellas mismas nos habían comentado. De esta forma procuramos que de la multiplicidad de cosas que pudieran sentir, ellas pudieran elegir cuáles expresar y en sus propios términos de cómo expresarlo.